Voy a hacer su semblanza curricular. Christoph es de Alemania, de Frankfurt. Realizó estudios de ingeniería civil y arquitectura en la Universidad Técnica de Berlín. Es arquitecto por la Universidad Técnica de Darmstadt y doctor en urbanismo por la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Su tesis doctoral versó sobre las transformaciones urbanas de la ciudad de Querétaro, en México. En su etapa de formación académica recibió el premio Ernest May por el proyecto de urbanización Lowart en Ovenbach y obtuvo la beca Erasmus de DAD para realizar estudios en la Universidad de Glasgow, Escocia. Asimismo, trabajó en el estudio MAR en Venecia, Italia, y ya profesionalmente en la firma Albert Speer and Partners en Frankfurt de Main, en donde tuvo la oportunidad de participar en diversos proyectos de planeación y diseño urbano en varias partes del mundo. Desde 2005 a la fecha, de 2005 a 2010 realizó actividades docentes desempeñándose como profesor visitante y posteriormente como profesor temporal en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Actualmente es profesor ya de carrera, tiempo completo, en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y miembro del área de investigación, arquitectura y urbanismo internacional de nuestra universidad. Asimismo, actualmente también desempeña el cargo de coordinador de la línea de coordinador de posgrado en la línea de estudios urbanos del posgrado de nuestra división, CIAD. Bien, Cristo, pues adelante. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablar sobre conceptos para ciudades sustentables y me refiero en gran parte al despacho donde yo trabajé desde 2001 a 2004, el despacho Albert Speer and Partner. Pero no obstante, me gusta hacer una cierta introducción a la temática de ciudades sustentables. Ya sabemos que hoy en día vivimos una cierta tendencia de la urbanización después de una edad de globalización. Entramos ahora en una edad de la ciudad. De tal manera, Eckhart Rieper, como colega nuestro, habla también de un urban age, o también de algo que la ciudad se convierte, o el mundo se convierte en ciudad. Por eso aquí tenemos un poquito que hay en general, porque viene esto, hay en general un flujo grande, una migración grande de las partes rurales del campo a las ciudades. Vemos que hace 200 años casi la mayoría de la población, no, más que casi toda la población vivía en el campo. Hoy, para primera vez, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y esta cifra, como vemos en la última parte, va a aumentar de una manera muy, muy rápida. Por eso, el desarrollo de la sociedad contemporánea va a depender en una escala grande, tanto de la comprensión como la administración del crecimiento urbano. O, utilizando las palabras levemente modificadas de Winston Churchill, primero diseñamos nuestras ciudades, luego diseñan a nosotros. Esta tendencia de urbanización también se refleja en México. Y en general se puede decir que este gran aumento en ciudades, de crecimiento en ciudades, en la gran mayoría de partes se encuentra en países subdesarrollados o más en África y Asia, por ejemplo. Eso es un ejemplo de una ciudad en un crecimiento enorme, es la ciudad de Lagos. Bueno, la ciudad sustentable, ¿no? Eso es un término que ya en el par
Bueno, eso, Mazda City, yo creo también aquí, esto es Mazda City, ¿no? Que estaba en el cartel, entonces una llamada ciudad ecológica, diseñada en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, estará abastecida por energía. Bueno, sí, ya, 2. Bueno, Mazda City sería la primera ciudad 100% ecológica de todo el mundo. ¿Y quién es el arquitecto? El arquitecto es Norman Foster, con el despacho Foster & Partners. Sería una ciudad sin emisiones de carbono y sin residuos. Sería una ciudad más o menos para 50.000 habitantes y sería terminada más o menos en 2015. Esa es la idea. Su pureza utópica y su aislamiento de la vida de la comunidad real cercana se basa en la convicción de que la única forma de crear una comunidad armoniosa es aislarla del mundo de hoy. En esta ciudad, por supuesto, se favorece la bicicleta, hay una cierta mezcla entre tipologías tradicionales y un uso de tipo high-tech. El reciclaje es un tema muy importante en esta ciudad. Se usa la energía solar y, que es quizá bastante interesante, se cerrará la ciudad por completo a los vehículos de motor a combustión. De tal manera, hay una red de autos eléctricos bajo de la ciudad, 7 metros bajo de la ciudad. Hay el uso de torres de vientos, es quizá una metodología típica y tradicional de los países árabes, y se introduce una línea de tren ligera, etc., para establecer y construir este sueño en el desierto. Mazda como palabra significa parte punto de salida y el otro parte es una expresión para fuente energética. Bueno, si vemos un poquito más allá, quizá también es uno de los principios o las ideas del despacho Albert Speer & Partner. Ellos dicen, bueno, es una ciudad muy caro y que vimos que hay una exigencia enorme en las ciudades en los próximos años, décadas. Entonces las ciudades mundialmente van a crecer enorme y esta ciudad cuesta más o menos, en una manera estimada, 22.000 millones de dólares. Eso significa por habitante, bueno, calculado en pesos, más o menos entre 5 a 6 millones de pesos por habitantes. De tal manera, quizá la ciudad es sustentable en sí mismo, pero casi no se puede hablar de una ciudad sustentable para el mundo, aplicable para todo el mundo, por el precio, ¿no? Otra ciudad, aquí vemos algunas imágenes. Otra ciudad sustentable es Dong'an. Dong'an es una ciudad nueva en China, es bastante comparable, se compite con Mazda City en tamaño. Allá deberían vivir en una primera fase 10.000 personas. Y el arquitecto para nombrar también es un chileno, se llama Alejandro Gutiérrez, pero la empresa detrás es la empresa Arup, también es inglesa. Es una ciudad afuera de Shanghai y es una ciudad que debería crecer en los próximos años. Parece que hay una demanda para 2 ciudades más en el área y dos más en Pekín. En esta ciudad se utilizará energía renovable, biomasa eólica y solar, el agua potable sería utilizado 2 veces, etc. Entonces también es una ciudad, cuando leas la descripción, suena bastante interesante y en el futuro debería tener un tamaño más o menos hasta 25 hasta 30.000 habitantes. Pero también se puede discutir que esta versión no sería también una
difícil para decir, es una ciudad sustentable, aplicable para el mundo, un parte de nuevo por el precio, porque también es una ciudad para los habitantes bastante caro, y también las dimensiones también están bastante chiquitas, aunque sería una ciudad en su máxima extensión quizá para 30, 40 mil habitantes, pero no es un modelo para el futuro, para nuestros niños o hijos o nietos. Otros ejemplos quizá más de Europa, del mundo desarrollado, es por ejemplo BedSet, es un proyecto en Londres, es un proyecto de viviendas en las afueras de Londres. Y otra ciudad muy llamativa, ¿no? Muy vistosa, es la ciudad Ras Al Khaimah, es una ecociudad, así se llama, Eco City Development. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto también es un arquitecto estrellado, Omar Remkolas, quizá la mayoría de ustedes conocen a este arquitecto. Y también es una ciudad nuevamente en el desierto, ¿no? Como por ejemplo Mazda City. También afuera de todo, ¿no? Sin contexto tradicional o normal que tuvo anteriormente. Una ciudad completamente nueva. Entonces parece quizá todavía más loco, entre comillas, como Mazda City. Bien, también es en los países Árabes Unidos, o los Emiratos Árabes Unidos, sería una ciudad con el uso del carbono cero basura, usando la tecnología solar, usando también como Mazda City la tecnología típico árabe de calles estrechos y usando espacios abiertos para el ingreso de aire, iluminación, etc. Esto debería llegar a una felicidad, como está escrito en las publicidades para los habitantes. Es una ciudad un poquito más grande, para 150.000 habitantes, y debería ser terminado en 2012, de tal manera muy pronto. En general, aunque estas imágenes vean muy vistosos y venden el gran imagen, ¿no? Venden una gran imagen, se puede discutir que esto realmente hace sentido construir en el centro de nada, no en el centro del desierto, fuera de cualquier otra urbanización, y en ciudades donde la gran parte de la población no puede vivir porque no tiene suficiente dinero. De tal manera, esto es una pregunta que yo creo está bien, es una pregunta que viene del despacho Albert Speer & Partner y que es parte de este libro que se llama un manifiesto para ciudades sustentables. Bueno, Albert Speer & Partner, ¿quiénes son? Albert Speer & Partner es el jefe, pero no obstante tiene tres socios, es un despacho muy grande y yo también estuve empleado en ese despacho por un cierto tiempo. Albert Speer, el jefe, entre comillas, el fundador del despacho, quizá algunos de ustedes ya escucharon la palabra, el nombre. ¿Quién conoce el nombre Albert Speer? Muy pocos, solamente. De los alumnos, quizá 2 o 3. Eso es poco, porque en Alemania el nombre Albert Speer en alguna manera espanta. No por él. ¿Cómo? Sí, en alguna manera. No por él, más por su papá, porque su papá fue bajo de Hitler, el gran arquitecto del Tercer Imperio, también arquitecto, y en la Segunda Guerra del Mundo el papá fue ministro o secretario de las armas. Es el único de los grandes políticos que al final no fue asesinado, porque por una argumentación, como se dice, bastante inteligente, entre comillas, pero estuvo 20 años en la cárcel. Esto es una herencia para el hijo muy fuerte y muy duro, pero no obstante el hijo independientemente desarrolló como uno de los arquitectos más importantes en Alemania. Yo creo que es un gran logro, porque siempre se asocia a esta persona con su papá, que creo también tuvo un poco mala suerte que su papá se dio el mismo nombre que él.
trabajando en este despacho fue también un poco complicado porque todo el tiempo hay periódicos y medios, televisión, porque sí la población alemana se interesa qué hace el hijo de Albert Speer, que también se llama Albert Speer. Quizá esto como introducción es interesante, no obstante, esto arquitecto que también fue educado en la Universidad de Múnich, donde tenemos en la universidad un convenio, se hizo un desarrollo propio, más afuera de Alemania. Al principio sí tuve siempre su despacho en Alemania, pero en las primeras décadas la mayoría de los proyectos estuvieron solamente en el extranjero, seguramente por la herencia. Albert Speer, un partner, ya tiene ahora más o menos 40 años de trabajo. El despacho ha diseñado comunidades ecológicamente sensibles ya en todo el mundo, en Shanghai, en Baku, Kairo, Changchun, Abuja, etcétera, etcétera. El papá, algunos proyectos del papá conocemos, pero esto me gustaría también mostrar porque a veces esas comparaciones están muy injustas. Por ejemplo, el papá un día ganó un concurso para un eje existente en Pekín, en China, y el próximo día en el New York Times estaba la comparación del gran eje de su papá en Berlín y este eje que ya existió con un sentido muy ecológico en Pekín en un contexto completamente diferente y también con un concepto, por supuesto, completamente diferente. Bueno, el despacho es grande, ya tiene seis socios más y en total hay un equipo de más o menos 120 arquitectos y urbanistas, tienen la sede central en Frankfurt, tienen una oficina grande también de representación en Shanghai, en China, y dependiendo de diferentes proyectos tienen oficinas en las ciudades donde están trabajando. Dada la creciente complejidad y diversidad de las tareas que AS&P aborda, también se basa en una red amplia, apropiada de especialistas externos de una variedad de campos como los consultores adicionales. El despacho que quizá es interesante para saber es no solamente no el clásico despacho de arquitectura y urbanismo, proban para abarcar diferentes partes, la arquitectura, el urbanismo, pero también el tráfico. El tráfico, están organizando eventos grandes, por ejemplo, ahora estaban mucho en la televisión porque hicieron el solicitud para los juegos, para el Mundial 2020, yo creo 2020 o 2020, en Qatar, entonces ya diseñaron los estadios en Qatar y entonces van a construir también una serie de estadios para esto mundial, que también sustentablemente va a ser bastante interesante porque hace muchísimo calor. Si hay un cierto confort, no va a ser tan fácil para los bioclimáticos. Bien. En realidad se puede decir que es un despacho que prueba tener soluciones holísticas, eso significa interdisciplinarias, no solamente por el equipo, también trabajando con diferentes otros grupos y otros despachos. El despacho ya hizo edificios habitacionales, planificaciones urbanas y desarrollo regional, planeación de instalaciones turísticas y de ocio, planificación de transporte conceptual y administración de proyectos a través de la planificación de grandes eventos internacionales y asesoría de expertos para políticos. Entonces es un campo de tareas bastante amplio. Que es interesante, en mi punto de vista, trabajando en este despacho, que no hay realmente una línea clara, porque sí, es un equipo bastante grande y dependiendo del equipo que trabaja en este despacho, también los resultados están bastante diversos, pero también es esto esa idea del despacho, porque dice, bueno, cada tarea es diferente, cada proyecto tiene una base diferente y esto debería reflejarse también. Y para mí fue bastante agradable porque tiene ciertas libertades como arquitecto empleado en el despacho. Bien, entonces hace 2 años más o menos, o 1 año y medio, salió este libro en lo cual él dice, bueno, si no, quizá estos
proyectos que ya mostré, Masta, City, Dongtang, etc., quizás no son tanto ciudades sustentables, que serían ciudades sustentables. Ya son un manifiesto, quizás podría ser un poquito criticado, y yo tampoco no quiero ahora defender tanto el manifiesto o las ideas. Yo también veo las cosas con una cierta distancia. Ya terminé a trabajar ya en 2004, entonces ya tiene también un cierto tiempo. También yo no defiendo ahora las ideas, pero me gustaría describir y presentar. Bueno, entonces un manifiesto que basa en 10 diferentes capítulos o mandamientos para ciudades sustentables. Él dice, bueno, quizá no es un texto tan teórico, científico, pero es un reporte de la praxis, de la parte práctica, con todas sus dificultades, etc. Ya en 1990 él hizo ellos hicieron la primera ciudad modelo ecológico. Estaba una ciudad en las afueras de Shanghai para 280,000 personas, donde realmente probaron para reducir la emisión del CO2 y lograron para reducir esto para 2/3 parte, para reducir el agua potable hacia la mitad y también para encontrar una cierta eficiencia energética que reduce la energía hasta las 2. Y uno de los resultados que él tuvo, por ejemplo, cuando haces un proyecto, empiezas siempre chiquito, no piensas ya tanto en lo grande, empiezas paso por paso. Si quieres empezar a construir una ciudad, empiezas chiquito. De tal manera, esto llegó a la primer punto, combina teoría y sentido común. Entonces, para él dice, bueno, sí, seguramente en el parte científico hay muchas ideas muy elevadas, etc., pero también hay cosas sencillas, tradicionales, que vienen del sentido común. También allá pasa que hay uno de 4 personas en el mundo viven bajo de la línea de pobreza, y sí, a través del cambio climático hay una exigencia grande, tanto en Europa que en otras partes del mundo, de construir una manera más sustentable. ¿Y dónde se empieza? Esto es empezar chiquito. Se empieza, por supuesto, en el edificio o en el departamento mismo. Esto es igual en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, tanto como en el llamado primer mundo. Entonces, la necesidad para ciudades sustentables debería ser la base común para la existencia humana, tanto en el mundo globalizado o subdesarrollado. Un ejemplo sobre él habla, porque dice también tenemos que aprender a trabajar con lo existente. Es un concurso que hicieron hace muchos años, hace muchas décadas. En los años 70, 80 fue la ciudad de Side en Turquía, donde hay un parte histórico antiguo y probaron para conectar esta parte antigua más a la ciudad sin que el tráfico pase a los centros de la ciudad. Fue un proyecto de los años 70 y insistía en un uso mixto y también una diferencia estricta para espacios privados y públicos. En general, él dice, no puedes construir de una manera sustentable sin cambiar los hábitos. En general, por ejemplo, pensando en el manejo de los diferentes círculos de recursos, agua, etcétera, él dice, en una ciudad funciona un poquito, o que podría ser comparado con cómo en Alemania se separan de una manera normal. Aquí también empezamos con esto, separar la basura. Hay 4 diferentes
cuatro diferentes, ¿cómo se dice?, áreas para la basura. Una es para papel, una es para la parte orgánica, uno es para la parte plástico y para todos los envueltos, para yogurt, etcétera, etcétera. Y el cuarto es para el resto. Y así debería funcionar también la ciudad. Tenemos que reciclar, tenemos que utilizar todo esto. Antes Newtown fue una ciudad, quizá en parte es un poquito raro en mi punto, porque fue una ciudad en China con el lema de una ciudad alemana en China, un poquito complicado, pero la base de esta ciudad pasó en la industria automotriz, en Volkswagen como pueblo aquí en México, y la idea de esto fue crear una ciudad completa, como dentro de este lema que hay en Chicago, en Shanghai, una ciudad, 9 pueblos, one city, nine towns, alrededor de ciudades o pueblos completos, donde realmente hay trabajo a través de Volkswagen y otras instalaciones, etcétera, etcétera. Y tendría un sistema general utilizado el gas para bajar el uso de carbono y en general él dice, para él también fue muy importante aprender en estos proyectos, entender que sí hay que educar a la gente, también este ejemplo de la basura, porque si la gente sería mejor educada en todo el mundo, independiente de donde viven, en este momento también su aproximación al medio ambiente sería completamente diferente. También en este proyecto hicieron una administración de la basura que resultó en una reducción grande de la basura a través de la introducción de diferentes ciclos. Utilizaron menos espacios, construían bastante densa, pero el resultado no fue tan exitoso, pero ellos dicen no tanto por la planificación, quizá más por la administración y por la realización final. Pero en general, para ellos es muy importante que nunca empiezas un proyecto solo, siempre en un equipo, porque lo general sería siempre más que los pedazos individuales. Bien, otro tema es Go Brownfield, not Greenfield. ¿Qué significa? Brownfield, ¿qué es Brownfield? Brownfield son las áreas ya utilizadas, áreas previamente urbanizadas, y Greenfield son terrenos vírgenes. Eso es un tema bastante común, ¿no? También es una lema conocida en partes. Eso significa reciclar la ciudad, ¿no? No deberíamos con las ciudades crecer más y más y más y más. Hay que utilizar las partes internas. ¿Por qué? Para reducir caminos para la infraestructura, para las calles, etcétera, etcétera. Menos movilidad, menos emisiones, etcétera. Bien, y esto viene también con un renacimiento de la ciudad europea, por lo menos en Europa, porque esto es quizá parte típico de la ciudad europea, los usos mezclados, las ciudades densas, como también dice Richard Rogers, el arquitecto inglés bastante conocido, etc. Y Albert Speer-Partner también hizo algunos proyectos. Un proyecto es bastante típico en esto, bueno, entramos un poquito más adelante, que también tiene que ver con este lema que vimos aquí abajo, porque los espacios para la tranvía, para el ferrocarril, fueron privatizados, de tal manera esos espacios podrían ser utilizados nuevamente, como por ejemplo este terreno que ya vimos al principio, ¿no? Es este terreno que fue el terreno para la estación ferrovía para la carga, mercancía, y ellos hicieron céntricamente en un baldío ya utilizado un proyecto, un barrio nuevo, con el lema en Frankfurt que es muy típico, el lema del barrio europeo. Bien,
Entonces aquí vemos algunas imágenes, es un barrio con un boulevard típico europeo, con una cierta densidad alrededor y con temas típicamente europeos que tienen abajo una función servicios más públicos, tiendas, arriba oficinas y más arriba viviendas. Entonces esto llega debería llegar a caminos cortos dentro y afuera del barrio europeo para vincular el nuevo proyecto más con la ciudad. Aquí vemos algunas imágenes. Eso es otro proyecto en Bakú. Bakú es no sé cómo se dice en español, Azerbaiyán. Es una ciudad complicada, ¿no? Porque es una ciudad con mucho petróleo y con baldíos muy contaminadas. De tal manera el despacho fue invitado para hacer un proyecto reutilizando algunas partes y pensando en qué partes podrían ser reutilizadas primero. Interesante fue con este proyecto, el proyecto salió de un pensamiento de la ciudad para hacer Juegos Olímpicos. Eso también es interesante porque muchas veces estos eventos grandes como exposiciones mundiales o Juegos Olímpicos podrían fungir como catalizadores. Lo mismo pasó en esta ciudad, entonces la ciudad es una cierta decadencia porque el petróleo ya bajó, no hay tanta necesidad, pero hay baldíos que son no utilizables, pero no obstante hay una cornisa bonita hacia el mar Caspian. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos donde prueban para juntar, vincular la ciudad nuevamente más con el mar, buscando también en un acercamiento holístico con expertos también del medio ambiente, etcétera, utilizar qué son las áreas que podrían ser utilizadas primero. Otro es bastante interesante, otro lema es disminuir energía y minimizar tecnología, porque pensamos por ejemplo, en estos células fotovoltaicas, porque esas células fotovoltaicas es bastante difícil, usas tanta energía para producirlas que para tener realmente un beneficio verdaderamente es bastante duradero utilizando estos. De tal manera hay que buscar, no habla mal de estos celulares fotovoltaicos, buscar también métodos más tradicionales con menos tecnología, porque también la tecnología también a veces no solamente cuesta mucho, y también en la construcción causa emociones, etcétera, pero también a veces tiene muchos defectos. Bien, en Alemania tenemos muchos, ya Michael Peters ya mostró que en Alemania hay ciertos enfoques en gran parte para reducir especialmente la emisión y realmente probar para encontrar otras medidas para la calefacción. ¿Por qué? Porque la mayoría de la energía está utilizado en la calefacción, ¿no? En la calefacción que vemos en hogares privados, el consumo específico de energía más de 75, yo creo son de 78% están para la calefacción. De tal manera es claramente que esto es el punto más clave para empezar si quieres reducir el uso de energía y las emisiones. Esto es un proyecto que tiene que ver con esto que también Michael habló de los edificios tipos pasivo. Hay una comisión que se llama la Comisión Alemana de Construir Sustentable. Ellos tienen la lema de 3 veces 0, 0 energía, 0 emisiones y 0 basura. Un proyecto es esta tecnología, es el proyecto Campus o Campo en Frankfurt, es una remodelación de un barrio. Para ellos fue importante que los edificios están compactos, entonces la relación entre la superficie y el volumen sería bueno, los edificios orientados al norte-sur,
evitar sombras, ventanas con tres capas, con gas en el medio, etc. Y para ellas también fue importante en un barrio que está tan urbano, también tiene una apariencia urbana, no tan típicamente pasiva, de tal manera este edificio tiene también tiene paneles en madera, aunque la apariencia está completamente diferente. En general, pensando también en los edificios mismos, se puede decir, no puedes construir una ciudad sustentable si no construyes también los edificios mismos de una manera sustentable. Eso es otro edificio que quizá no tiene tanto la lema de la sustentabilidad. Es un pequeño rascacielos en Mannheim con 100 metros. Tiene una fachada de dos diferentes niveles con un intercambio del aire en el medio de las dos capas de vidrio. Entonces podrías abrir la ventana, pero tienes la ventana afuera para la protección del sol. Que es interesante que esto fue un proyecto que tuvo un efecto también en otra parte del mundo. En China también hicieron un proyecto. En China realmente el típico rascacielos es muy, muy sencillo. Pero después hubo la influencia también en China, tipo SARS, ¿no? Y abría la ventana y también especialmente los sistemas de aire acondicionados fueron muy, ¿cómo se dice?, suspectos para la gente a través de esta influencia. De tal manera encontraron a través de esto que hay otras alternativas con una ventilación atravesada con las dos capas, y allá hicieron otro edificio similar, con un sistema similar, no arquitectónicamente similar, yo creo también en la cercanía de Shanghai. El cuarto es Keep Space Open, mantenga espacio abierto. Eso también es bastante lógico, ¿no? Porque sí, espacios abiertos no solamente son agradables para espacios verdes, también tienen el efecto que podrían ser una base agricultural. Pensamos en la práctica de Jorge Legorreta, también él dijo que no debería ser ninguna ciudad sustentable sin una base agricultura, como en los países tradicionales históricos chinos. Ellos dijeron que ninguna de las ciudades deberían tener suficiente espacio alrededor para asegurar que los habitantes podrían ser alimentados. Esto quizás es también una regla muy natural, pero en parte es también lógico, y Jorge Legorreta dijo exactamente lo mismo ayer o anteayer. Espacios abiertos están una combinación de que introducir aire, crear suficiente espacio para la creación, para el deporte, para el ocio, y están un cierto enfoque para el medio ambiente. De tal manera se habla de ciudades perforadas. Bueno, un proyecto tiene que ver. ¿Qué proyecto es este? Esto es un proyecto en Abuja, donde se ve también que introducieron espacios verdes donde el aire podría entrar, podría refrescar el aire, etcétera, etcétera. Aquí son algunas imágenes más. Rascacielos podrían ser unas partes, o torres de habitacional, soluciones, pero no obstante tienen una vista un poquito ajuntada con criminalidad y anonimidad, de tal manera no siempre están una solución aplicada en las diferentes culturas. En Frankfurt es bastante interesante porque no es solamente estos espacios, ellos también proban para generar una cierta red de espacios verdes que juntan el parte interior con un cinturón verde alrededor de la ciudad.
Esto sí debería llevar suficiente aire fresca y también podría, pensando en ciudades más densas, podría también aumentar la apariencia y cambiar la apariencia a una situación un poco más agradable. Otro proyecto, yo creo, es en Colonia, también con un cinturón verde. Eso es una temática muy típica porque en muchas ciudades tienen una base medieval que siempre parece un poquito como no sé, como si una crepa, sí, como una crepa, y muchas ciudades usan este lugar donde anteriormente hubo la muralla con una cierta introducción de espacios abiertos y verdes. Bueno, eso es un proyecto que, en mi punto de vista, es un poquito dudable. Es un proyecto en una plaza en Frankfurt, donde ponen este edificio como parte de la plaza en el medio, otro edificio que es el mismo espacio con una arquitectura completamente diferente, como borda del edificio. Aquí la idea fue también crear una cierta mezcla de usos en forma de restaurantes, tiendas, cafés, oficinas y apartamentos y aumentar la estética, la calidad estética del espacio. Ellos allá también tienen una idea del espacio público, yo creo tampoco no es muy aplicable para México. Ellos dicen que un espacio urbano es muy agradable cuando tiene una proporción de espacio abierto a las bordes de 1 a 10, como por ejemplo, yo creo igual es por ejemplo el Champs-Élysées en París, etcétera, etcétera. Eso sería una proporción agradable y tiene que ver con el espacio europeo. Yo creo en México no hay tanto regla, sí es quizá un poco complicado. Otro tema es crear una identidad clara y para preservar si la ciudad parece una ciudad única, construir íconos como la casa, la ópera en Sydney, como el museo en Bilbao. Esto crean ciertas imágenes a las ciudades y a veces crean también la imagen de sí se puede, o también las ciudades, las personas se identifican con las ciudades, y eso es también importante porque también tiene que ver que la gente están allá, están a gusto allá, son orgullosos de su ciudad. Y por ejemplo, esto sería también una imagen de fortaleza de hacer lo posible. Como este estadio en Pekín, que todos conocemos, fue como el ícono de los Juegos Olímpicos, construido por Herzog de Meuron. Muchas veces estos íconos o edificios simbólicos de ciudades vienen también de eventos grandes, ¿no? Como Crystal Palace en Londres o la Torre Eiffel. Si alguien piensa en París, piensa en el Tour Eiffel, y el espacio manejó y es el plan maestro para la Expo 2000 en Hannover, que debería también ser un impulso importante para la ciudad. Esto es un concurso en Shanghai para la Expo 2010 y también probaron para retomar la idea con esto torre como Belvedere, ¿no? Torre panorámica que hubiera sido en el centro de esta Expo Mundial. No piensa en ciclos globales, no en sectores, evita beneficios a corto plazo por ganancias a largo plazo. Entonces allá hablan de, eso es imagen bonito, habla de 3 diferentes pilares en un proyecto de una planificación sustentable. Tienes que empezar con un análisis de la situación, crear ciertos criterios, estándares para lograr y evaluar y monitorear el proyecto constantemente. Los factores, eso sería la energía, los recursos naturales, la transportación
y la basura. Aquí vemos algunos proyectos, por ejemplo un proyecto en Nigeria que tiene que ver con el sistema de transportación, y aquí yo creo para ellos fue importante que no es solamente una transportación, tienes que pensar a dónde va, qué podrían ser corredores y ciudades importantes para el futuro crecimiento. Entonces tienes que pensar en diferentes niveles, el nivel micro hacia el nivel macro. Y siempre probar para crear una balanza entre lo económico, lo cultural, lo tráfico y también las funciones de los cinturones verdes. Bueno, esto por ejemplo es un proyecto que también tiene que ver con esto, con la integración de diferentes círculos. Esto es Changchun Yingyu Ecological City, es una ciudad en la provincia, en China, también con el tema de una ciudad para el automóvil, y hubo un primer proyecto, yo creo en 2012, 2004, y ahora están construyendo 43 kilómetros cuadrados más, 400 habitantes, con una combinación de calefacción y energía, de una planta para la calificación y la energética a través de un sistema del tren ligero. Aquí vemos algunas imágenes. El punto 7 es do not let transportation mode compete for space. No deje que el modo de transporte compita por el espacio. Movilidad actual fomenta inmovilidad. ¿Qué significa esto? En realidad tiene que ver con el movimiento. Piensas en el yogurt, ¿no? Yogurt, ¿cuánto tiempo necesita un yogurt de la fabricación hasta que llega al refrigerador del supermercado? No nadie sabe exactamente, pero son algunos miles de kilómetros. De tal manera, si hablamos de una sustentabilidad, la movilidad es un tema muy importante. También del confort, no solamente en México, en todo el mundo, la persona está en el promedio 1 a 1.5 horas en el carro cada día. Y el despacho probó, por ejemplo, introducir algunos temas, ¿cómo se dice? Intelligent Traffic Management, de la administración inteligente del tráfico, como bastidores para bicicletas afuera del acceso al sistema del tren ligero en Frankfurt, ¿no? Como la bicicleta como una prioridad en la movilidad en la ciudad. O esto también es bastante interesante, algo así no tenemos en México, pero podría ser interesante, para mostrar en diferentes puntos de la ciudad, si vas con el carro, donde hay estacionamientos públicos con espacio. Esto mostró, y evaluaciones después mostraron que esto bajó por 20 o 30% el número de carros buscando para un espacio de estacionamiento. De tal manera, esto, Intelligent Traffic Management, puede ayudar para el medio ambiente. Bueno, ejemplos que ya conocemos, el Curitiba con el autobús, con un sistema muy utilizado, con costos bajos para realmente la gran masa. Un sistema que fue un sistema modelo casi para el mundo. Y esta imagen, por ejemplo, es de Bangkok, que muestra como en Chicago que es posible que los carros y el light rail, ¿no? El tren ligero no necesariamente compiten, y esto podría causar una cierta ventaja. Para Frankfurt, ellos dijeron que hay que hacer el transporte motorizado compatible con la ciudad. Hay que ver realmente cómo funciona la ciudad. Para Frankfurt, por ejemplo, sería mucho mejor para el manejo de la ciudad. Tendríamos un nivel de un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y por supuesto en ciudades, si es posible, hay que favorecer a la bicicleta.
fomenta la participación cívica. Entonces, eso es una cosa que es bastante importante en Alemania. Yo creo también es importante porque si la gente solamente la gente se hace a cargo de la ciudad, se identifican de la ciudad y se están involucrados en los procesos, cómo crece y cómo se construye la ciudad, por supuesto, esto ayuda. Y si una ciudad baja no logra más de satisfacer a su población, en el futuro también las ciudades van a disminuir. Y es un fenómeno que está bastante conocido en ciudades europeas, donde muchas ciudades están en disminución. Se llama Shrinking Cities, un fenómeno muy europeo, pero también hay en otras ciudades en el mundo. Bueno, y estos procesos de participación cívica hubo en diferentes proyectos, por ejemplo en el Plan Maestro para Colonia, donde realmente la iniciativa para involucrar a la población fue por la gente misma o por las empresas también en la ciudad. Y otro proyecto fue un proyecto que todos conocemos, no es un proyecto tampoco del despacho. El despacho solamente participó como moderador. Entonces el despacho no hizo la arquitectura todos probablemente conocemos, es el estadio Alianza Arena de Herzog de Meuron, pero el despacho trabajó en la moderación del proceso, eso significa hicieron diferentes estudios donde podría ser el estadio. La administración no pudo decidir, entonces hicieron una votación para la población, hicieron diferentes forums y esto fue realmente la posibilidad para realmente tener el apoyo de la población, si la población también participó en la decisión. Otro proyecto muy importante que tampoco no es del despacho es al momento en Stuttgart, donde quieren construir una nueva estación del tren subterráneo y casi pensábamos, porque ya hubo miles de personas en contra a las calles por meses, entonces ahora también hicieron una votación y para mí sorprendentemente de vista lejos 60% estuvieron a favor para construir el nueva estación de tren subterráneo. Me parece esto es una cosa quizá no tanto en uso en México, pero sí es importante porque crea identificación con la ciudad y también crea un cuidado de la gente para la ciudad y se sienten orgullosos, se sienten a gusto en la ciudad, tampoco no necesariamente se mueven y por supuesto una ciudad necesita sus habitantes. Bueno, obtenga las bases correctas antes de construir una ciudad. Esto es lo mismo que ya en algunas partes ya dijimos, empezar chiquito para construir grandes ciudades, ir paso por paso, buscas sistemas de planeación holísticas integrados con diferentes disciplinas y urbanismo o planeación urbana siempre tiene que ver con una futurología y esto es el estudio interdisciplinario para ver en adelante en una manera a largo plazo, para extrapolar la tecnología presente, la economía o prognosticar como dice, el proceso social y los movimientos en el futuro. En general, como aquí en esta nueva ciudad, también afuera de China, de Shanghai, también es sentido de One City, Nine Towns. Esto es ahora una ciudad se llama Lingan, que es parte de Shanghai. Piensa en una manera policéntrica, no tipo ciudades clásicamente de satélite, que fue un lema de los años 60. Hoy estas partes tienen que ser autosuficientes, significa deberían tener las oficinas, fuentes de trabajo en cercanía para reducir los movimientos, para reducir caminos largos, etcétera, etcétera. Entonces,
muchas ciudades en Europa, pero yo creo también en todo el mundo, hablan de una regiopolis, entonces de una integración de la región, pero con centros autosuficientes, partes individuales que son autosuficientes. Esto es realmente un sistema bastante en contra de estas ideas de las ciudades satélites de los años 60, donde realmente las personas dormieron en las ciudades satélites y se movieron largos caminos a su lugar de trabajo. Un sistema que conocemos también en la Ciudad de México bastante. Entonces, estos, como también en Abuja, donde realmente la ciudad, como vemos, de estos alas que quizá conocemos, Abuja es una ciudad en Nigeria, la capital de Nigeria, que fue construido en este movimiento de nuevas capitales como Brasil, ¿no? En Brasilia, o ¿cómo se llama la ciudad que construyó o diseñó Le Corbusier en India, Chandigarh, etc.? Pero se ve que la ciudad creció, está a punto de perder un poquito su forma de ala, y el despacho también propuso crear diferentes subcentros, pero subcentros autosuficientes que podrían funcionar como ciudades independientes. Bueno, vamos un poquito más adelante. Esto también es en Abuja. Como ya vimos, estos subcentros, etcétera, etcétera. Y quizá concluyendo en alguna manera, un cierto resultado es el 10º punto, donde la metodología holística podría ser concluido en la priorización de las 3 E's. Eso significa la ecología, la economía y la equidad. Una ciudad sustentable es una ciudad que es económico, ecológico y equitable. Con la pregunta que bueno es una casa cero energética, se está comiendo el paisaje. Aquí vemos algunas imágenes de Frankfurt para todos. Entonces sí, hay que pensar en una ciudad sustentable que muestra oportunidades iguales y en el sentido de la equidad es que nadie sería tratado de una manera injusta. Una ciudad sustentable debería ser hábil para un lado, tener lugares y departamentos buenos para los diferentes tipos de ingresos, ¿no? Porque en todo el mundo hay diferentes ingresos, y también asegurar la calidad de la vida para los habitantes. Bueno, si veas en el internet un poquito los resultados sobre este libro, las críticas, sí, las críticas están diferentes. Algunos critican la manera que, como un poquito como los 10 mandamientos, como una cierta cristianización. Por supuesto, hay una visión de algunas ideas quizás sencillos. No obstante, yo creo, se puede decir que el libro ocupa diferentes aspectos de la sustentabilidad, ilustra estos, y con esto podría quizá ofrecer una perspectiva diferente a esta visión. No obstante, todavía no hay ninguna respuesta. Yo creo que las ciudades sustentables es una utopía, un futuro necesario, y vemos que las ciudades sustentables o llamadas sustentables como Master City, etcétera, en su globalidad, su totalidad, no necesariamente son sustentables. No obstante, y esto yo creo es muy, muy positivo, se nota también en México, se nota que hay una concientización al medio ambiente. Yo creo que esto
todas las discusiones y todos los eventos como este, creo, tiene la idea de concientizar a la gente para nuestro entorno. Yo creo que esto es muy, muy positivo. No obstante, la realidad en México parece en partes así. Eso significa que en la última década la industria de vivienda en México ha logrado reducir el rezago habitacional en una manera considerable, pero llegó también a un crecimiento urbano desordenado. De tal manera como respuesta quizá mexicana, ahora vi un señor en la calle que me explicó estos desarrollos urbanos integrales sustentables tuyos, que serían áreas de desarrollo integralmente planeadas, no más estos zonas habitacionales que vimos en las otras imágenes, que promueven el desarrollo urbano más ordenado, justo, sustentable, o pretende promover este tipo de desarrollo urbano. Deberían ser motores de desarrollo donde la infraestructura, el equipamiento de servicios y vivienda contribuyen como eje en el desarrollo regional, y serían proyectos mixtos en los que participan los gobiernos federales, estatales y municipales, así como los desarrolladores inmobiliarios que pueden integrarse en el desarrollo urbano planeado o integral. Y ya están construyendo algunos de estos nuevas ciudades sustentables. Por ejemplo, en Tijuana hay un proyecto que se llama Valle de San Pedro, para una dimensión, en mi punto de vista, notable, casi 700,000 habitantes. Quizá no tiene tanto esta imagen muy, como se dice, apetitoso, ¿no? Pero no obstante, quizá, quién sabe, quizá podría ser una cierta respuesta a esta temática de ciudades sustentables. Con esto termino. Muchas gracias. Bien, bueno, con la presentación de Christoph, en su parte central, en el manifiesto del profesor Albrecht Sperr, a partir de 40 años de práctica profesional en el urbanismo, y dicho sea de paso, tal vez uno de los despachos más grandes de urbanismo en Europa y en consecuencia en el mundo también, porque no es un despacho de arquitectura que hace proyectos de urbanismo, sino que este es un despacho fundamentalmente de urbanismo. Hacen arquitectura, pero fundamentalmente de urbanismo. Pues bueno, yo creo que trata de, en este manifiesto, dejar sus ideas, su experiencia, y también trascender documentando sus conceptos, sus planteamientos. Bueno, me parece interesante, como todo, como lo dijo Christoph, pueden ser tomados, pueden ser analizados, pueden ser criticados los conceptos, pero bueno, es una aportación más a los temas de la ciudad, y me parece que, bueno, deben ser vistos con detalle, porque vienen de una persona que ha hecho de una práctica pues muy intensa y en muchas partes del mundo. Creo que en la presentación también se suma este decálogo a muchos que ya hemos tenido a lo largo de los 3 días del seminario. Si los juntáramos, posiblemente tendríamos ya no un decálogo, sino un catálogo de recomendaciones sobre el tema sustentable. Y bueno, no lo planeamos así, pero parecería interesante sistematizar todas las propuestas, darle un orden, y bueno, tendríamos ya una aportación de memorias, no lo llamemos el catálogo, sino el decálogo, sino el catálogo de recomendaciones del seminario de Hábitat Sustentable a lo largo de estos 3 días. Pero bueno, me parece interesante la propuesta, y por supuesto que estas visiones que nos presenta no necesariamente del despacho de Albrecht Sperr, pero también las que él ha desarrollado, pues bueno, son inquietantes porque son ya visiones futuristas, ¿verdad? Parece que a veces en los días pasados, cuando estábamos hablando de las densidades, de cosas así, yo estaba pensando en imágenes como de películas de Black Runner
o del Quinto Elemento, ¿no? Estos edificios altísimos, ¿no? Están a kilómetros de distancia de la superficie. Cuando nos mostraba Denise esta imagen de Hong Kong, ¿verdad? Una edificio en Hong Kong, parecía esta idea de Blade Runner, donde el tipo el policía vive en una... Sí, claro, ya la realidad se está acercando a la ficción. Entonces todos estos proyectos de nuevas ciudades en donde, como dice Christoph, no hay nada, y los que hemos tenido oportunidad de estar en algunos lugares de la península arábiga, pues sí hay asentamientos que están en la nada, y pues posiblemente obedezca esa tradición que es muy ajena a nosotros, pero bueno, sí, siempre es inquietante este tipo de soluciones. Pero bueno, me gustaría que aprovecháramos la presencia de Christoph y su interesante tema para hacerles llegar algunas preguntas. Aquí tengo una de internet, la voy a leer para que mientras ustedes piensan en algún otro comentario o pregunta. Arturo Mayén pregunta: ¿por dónde crees que se pudiera empezar a crear una Ciudad de México sustentable? Así dice, una Ciudad de México sustentable, tomando en cuenta su nivel económico, área de energía, de agua, de basura. Bueno, eso es un tema, yo creo, interesante, ¿no? Pero también complicado. Yo ahora quizá no quiero tampoco tanto hablar de mí, porque sí estoy en alguna manera expresando un despacho en lo cual trabajé, pero donde no estoy más parte de eso algunos años. Yo, investigando en internet, yo leí también que él dice, bueno, en partes es por supuesto que se puede hablar sobre sustentabilidad quizá más en estas ciudades europeas, donde realmente hablan del reciclaje de las ciudades, donde hay muchos espacios internos baldíos, que realmente se puede hablar también en el uso de los recursos de una cierta sustentabilidad. En países como México, no sé, o en ciudades como la Ciudad de México, Mumbai o Yakarta en Indonesia, etc., quizás no está tan fácil para hablar de una sustentabilidad ya con el hecho sencillo que las ciudades en las últimas décadas, años, crecieron de una manera tan enorme y utilizaron tantos recursos y tantas áreas verdes. Jorge Regaureta habló que ya destruimos en la Ciudad de México casi toda la base agricultural, que es un poco un tema complicado. Pero no obstante, muchos de los lemas, me gustaría más que lemas que mandamientos del despacho Albert Speer, por supuesto, podrían ser aplicados en la ciudad y también están en proceso de ser aplicados, ¿no? También este tema del reciclaje, en parte se ve, el Parque Bicentenario es quizá un proceso, ¿no? No soy muy integrado en el proyecto, pero el parque tuvo también por el petróleo áreas contaminadas, y en parte sanearon estas áreas contaminadas, crearon un nuevo parque, crearon nuevas áreas de viviendas. Esto sí, quizá va en una manera de reciclar la ciudad como uno de los lemas que Albert Speer está hablando. ¿Qué sería bueno para la ciudad? Yo creo que la ciudad hace propuestas lentamente, se ve que hay una conciencia para el medio ambiente, que esto seguramente ayuda. Se puede, eso con la introducción de nuevas pistas para bicicletas, bueno, en el periférico quizá un poco difícil para utilizar con los puentes tan altos, pero no obstante va en la dirección correcta, también con las bicicletas para rentar. Todo esto yo creo es un movimiento que yo creo es bastante positivo en la Ciudad de México. Esto sí se puede hacer en la Ciudad de México, buscar que se pueda alcanzar los lugares a pie, mejor con la bicicleta, como una manera de movilidad. Bueno, sí, importantes son estos espacios climáticos, áreas verdes abiertos, donde el aire podría resfriarse un poco más veloz que en los complejos de los edificios, y con esta manera se puede traer aire fresco a la ciudad. De tal manera yo creo que esas son medidas poco a poco, como la ciudad podría hacerse más sustentable. No obstante, a veces, sí, yo siempre tuve muchos problemas con la palabra, yo estudié mucho la ciudad de Querétaro, también hay programas de
de sustentabilidad, pero cuando piensas un poquito en el uso de recursos es bastante triste. Por ejemplo, una ciudad que hace, no sé, algunos 40 años, el nivel del agua fue más o menos 5 metros bajo de la ciudad. Ahora yo creo son, no sé exactamente, son 150, pero es una suma. La ciudad es seca. Pasó lo mismo como en la Ciudad de México, aunque la ciudad no fue construida en la laguna. Pero no obstante, la ciudad está seca y como resultado hablar sobre un proceso sustentable sí me cuesta bastante trabajo en el sentido urbano. Mira, la pregunta viene en sentido del comentario que hizo Sergio, en el que este es un despacho básicamente de diseño urbano, ¿no? De urbanismo, aunque también hacen arquitectura. Pero la pregunta sería esta: ¿se puede desligar el diseño sustentable de la arquitectura bioclimática? O sea, ¿puede existir una ciudad sustentable con una arquitectura que no lo sea o que no sea bioclimática? ¿O se tiene que diseñar de manera conjunta? Bueno, yo creo que se tiene que diseñar una ciudad de una manera conjunta. Por supuesto, los edificios en sí mismo tendrían que tener ciertos aspectos de sustentabilidad, pero hay mucho más que es importante. Es también la movilidad, la densidad de la ciudad, que hace un edificio súper sustentable, cero energía, cero basura, cero emisiones, etc. Pero está en las afueras de la ciudad y tienes que hacer idas y vueltas bastante largas. Si ves esto en general a veces bastante conflictivo. Por ejemplo, me acuerdo en Múnich, Riem, ciudad de Múnich, es un barrio que ganó todos los premios de desarrollo urbano de Alemania, porque sí está bien conectado al metro, al transporte público, los edificios usan el calor de la tierra, etcétera, etcétera. Sí, es fantástico. Pero si vemos las cosas globales, por ejemplo, hablándose por la emisión de CO2, la gente que vive allá son, bueno, bastante ricos, van cada año 3 veces a Tailandia, India, no sé, y con esto seguramente usan mucho más emisiones CO2 que cualquier otra persona que está sentado aquí. Entonces, en lo ves esto en lo global, estamos en un problema y sí, a veces me parece bien interesante porque tomamos las ciudades europeas quizá como modelos, la nueva tecnología o los Estados Unidos, pero si vemos en las mapas del mundo donde usan la mayoría de la energía o donde la energía de las emisiones más dramáticas está exactamente en estos lugares. De tal manera yo creo los países que todos anhelamos quizá a veces no deberían ser los modelos para el futuro, que podrían quizá más funcionar en partes como modelos para no hacer lo mismo, ¿no? Como modelos negativos. Eso sí es quizá en partes una visión bastante negativa, en partes. Entonces yo creo que sí hay que pensar en todas las partes y por supuesto la arquitectura bioclimática es una parte importante. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, pero Víctor, tú, en alguna de las presentaciones que hemos tenido se nos decía que el 80% del consumo de la energía, creo que fue Micael, ¿no? Lo consumen las edificaciones en la ciudad. Básicamente en eso, en la calefacción, en el calentamiento de agua, ¿no? En los procesos de las edificaciones. Pero ¿cuánto de ese consumo de las edificaciones, que es para crear las condiciones de habitabilidad interna, no están siendo determinadas por un bueno o malo o inadecuado diseño urbano? De las orientaciones, de las ventilaciones, de las calefacciones que la misma ciudad debe tener, de la disponibilidad de otros recursos de infraestructura
energética y en general de recursos que la ciudad, si está planificada, debería proveer. Entonces, ese sería tal vez un cálculo interesante, ¿no? Si el 80% de la energía la consumen las ciudades, ¿cuánto puede ser imputable a la ausencia de planificación y diseño de las ciudades? Hasta el emplazamiento mismo de la ciudad. Entonces, pero eso creo que es un asunto que no, al menos yo no sé si alguien lo ha calculado, lo ha estimado, pero sería interesante plantearlo, ¿no? Incluso en el decálogo no está enfocado a la arquitectura. Sí, claro. La cosa que a mí me siempre pasa, que yo creo también es interesante, es un despacho de práctica, ¿no? Yo creo que aquí estamos en el mundo de la academia, quizá en partes a veces una burbuja muy ideal. Claro. Por supuesto, aquí los proyectos no son muy ideales. Empiezas ya con la primera imagen, y si quieres ya, la primera imagen tendría que buscar esta imagen de Abuja, y ya podrías empezar para criticar, ¿no? Habla de sustentabilidad, ciudades sustentables, y que ves un gran boulevard donde son bastante caros, ¿no? Parece, ves un poco en detalle, ves muchos carros, ¿no? Entonces ya en alguna manera puedes sorprender, pero eso es la realidad. Entonces, sí, por ejemplo, él también dice, bueno, los carros sí es una realidad, pero quizá en la ciudad del futuro, quizá no cada quien necesita su carro. Por ejemplo, en la Ciudad de México, imagínate que cada quien quiere tener un carro. Vamos a necesitar un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto piso, ¿no? Porque la ciudad es demasiado densa para cada quien ir con el carro, pero quizá podríamos compartir un carro, quizá como las bicicletas que ahora están en la reforma, etcétera, quizá vamos juntos a la universidad y quizá el mismo carro usas tú en la mañana y yo en la noche. Y esto sí, yo creo son conceptos muy sencillos, y por supuesto también el carro va a tener un proceso, va a mejorar tecnológicamente, etcétera, que ya está en el proceso. Pero tú decías esto de que si eran exclusivamente planteados para la ciudad, y que no había como una reflexión, una referencia a la arquitectura del decálogo, del manifiesto de Esper. Bueno, tal vez sí, en sentido general así lo planteó, pero es aplicable y no es contradictorio con algunas cosas que aquí hemos visto. Incluso cuando Cristo puso el punto número 1, yo pensé exactamente en la plática de que ayer Javier nos dio, que es combine teoría y sentido común. Mira, viene llegando justamente, ¿no? O sea, la tesis central, bueno, tuvo varias interpretaciones, pero uno de los puntos que más me quedó fue eso, ¿no? De que sí, claro, tienes que tener conceptos, ideas, teorías, pero también tienes que tener sentido común. Y eso aplica para la ciudad y para la arquitectura, ¿no? El otro asunto que decía la trilogía de las pues también, ¿no? O sea, se aplica perfectamente a la arquitectura, el disminuya la energía, minimice la tecnología, también estuvo en el planteamiento que nos hizo ayer Javier. Entonces creo que hay ciertas cosas que sí se aplican, otras son más específicas al tema macro de la ciudad, pero creo que es la misma tónica, ¿no? Es una cuestión, a lo mejor es un reduccionismo que estoy diciendo, pero es una cuestión como de ámbitos, ¿no? de escalas, pero me parece que pueden ser combinables y compatibles las propuestas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo? Van muy quietos. Dante, ¿dónde está Dante? ¿Dónde? Está dormido Dante, está desconectado. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, pues entonces concluimos la presentación de Christoph y hacemos un breve receso para el cambio de mesa. Muchas gracias.